Entonces, vamos a seguir con la programación que tenemos de la vigilia, ¿sí? Primeramente, darle la gloria a honra a Dios, porque es Él el que hace estos momentos. Es Él el que nos trae la enseñanza, es Él el que nos da el discernimiento y nos da el conocimiento y la sabiduría para que nosotros podamos poder manejar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida diaria, ya sea con la familia, en nuestro hogar, en nuestros sitios de trabajo, donde quiera que vayamos. Muy bonito lo que habló la hermana Gloria y lo que siguió hablando la hermana Miriam, porque sinceramente uno muchas veces no entiende el fin, lo que es el evangelio. Sí, nosotros decimos que somos evangélicos, pero hasta ahí, ¿sí? Y entonces Dios nos dice, nos confirma con la vigilia, con la palabra hoy, que es que nosotros, como dijo Leticia, Él nos da una orden de que nosotros tenemos que cumplirla, ¿sí? Si nosotros queremos ver las bendiciones en nuestras vidas, en la familia de nosotros, en nuestros hijos, en nuestra parentela, tenemos que obedecerlas, ¿sí ve? Entonces, vamos a seguir nosotros con cuatro temas que es la continuación de lo que ya las hermanas hablaron. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios ministrando, que sea Dios hablando a través de nuestra garganta y de nuestra boca y abriéndonos la sabiduría. Te damos gracias, Padre hermoso, Padre amado, Padre precioso. Que seas tú, Papito Dios, hablando a través de nosotros. Que seas tú, Padre amado, poniendo en nosotros ese conocimiento tuyo, Señor, para que nosotros podamos ver tu gloria, Señor, podamos ver tu bondad, podamos ver tu grandeza en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra congregación, en la vida de todos nuestros hermanos, que sea su Padre Celestial, dándonos la fuerza, Señor, la fortaleza, para que así nosotros, Señor bendito, poder, Señor, cumplir con el mandamiento que tú nos das, Señor. Que tú, Señor, hoy nos está aclarando, Señor, que el Evangelio, Señor, es poder de Dios. Que el Evangelio, Señor, son palabras poderosas, Señor, que nosotros las tenemos que raizar en nuestro corazón y en nuestra mente, Papito Dios, para poderla llevar y para poderla transmitir a todo aquel, Señor, como dice tu palabra, todo aquel que necesita, Señor, conocer de ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, Señor, no somos capaces, Padre de los cielos. Gracias, Papito Dios. Grande y por eso eres, amado y precioso. Amén. Bueno, el primer tema que nos correspondió se titula Un Evangelio de primera importancia. Entonces nos remite a 1 Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Bueno, acá dice, porque yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí. Como sabemos, lo que Pablo recibió fue las buenas noticias, ¿no? El evangelio que acabamos de leer acá en versículo 3. ¿De quién lo recibió él? Él lo recibió de la mano del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque eh, como, como ya sabemos y como nos han compartido nuestras hermanas, eh, fue el Señor mismo que le entregó a él el mensaje, porque como decía María Díaz hace rato, que ella no entendía cómo, o sea, y a veces nos preguntamos todos, yo creo que todos nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? El poder que Pablo recibió del Señor, porque fue de él mismo, o sea, fue algo, como dice el Evangelio, algo tremendo, fue de impacto,
impactó tanto la vida de Pablo que Pablo, o sea, nunca le falló al Señor, como se dice la palabra, que él se negó a sí mismo en todo. Él solamente vivía para servirle al Señor, para obedecerle, ¿sí? Porque, como dice la palabra en Romanos 1:16, que también la compartió, creo que Glorita también la compartió y la compartió Miriam, que el Evangelio es poder de Dios, porque la palabra va con la unción del Espíritu Santo. Por eso tiene ese poder cuando nosotros le hablamos a una persona, cuando nosotros le compartimos el Evangelio a alguien. O sea, como dice la palabra, ¿no? Que la palabra entra. Bueno, hermano, nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Dios tenía el propósito con Pablo, pero él no lo sabía. ¿Sí? Entonces, la vida de Pablo era hacerle el mal a los cristianos. Eso es lo que tenía el entendimiento tenebrecido. Pero como Dios ya sabe todo, ¿sí? Entonces Dios primero lo pasó por ese proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para después pasarlo al propósito que tenía que ser, ¿sí? O sea, ya, por ejemplo, a Pablo ya lo del mundo, para él ya, en el momento que ya tomó a Dios en su corazón, lo del mundo para él murió. Como ya ustedes, ya mis hermanas explicaron, ¿sí? Para lo primordial y lo más importante para él era predicar de Cristo, donde quiera que iba, las persecuciones que tuvo, que, mejor dicho, duro. Y yo creo que para todos también va a ser duro. Tengo que pedirle a Dios que sea Dios que nos dé otra fuerza. Y verdad, ¿por qué nos tiene, como decía Mira, si usted tiene un novio, se va a avergonzar de un novio, pero ¿por qué? Si usted lo ama. Entonces, si nosotros realmente amamos a Cristo, a Dios, ¿por qué nos tenemos que avergonzar? ¿Sí? Porque muchas veces, ay, ¿qué tal el cristiano? Entonces, como decía María, ahí también, nosotros tenemos que saber dar testimonio donde estemos, ¿para qué? Para que la gente vea que Dios ha hecho un cambio en la vida de nosotros. Porque cuando uno no está en las cosas de Dios, mejor dicho, el diablo hace con uno lo que él quiera. ¿Sí ve? Yo digo una cosa, Dios ha hecho mi vida, falta por hacer mucho, yo creo que en la vida de todos, pero la gente ve la diferencia. ¿Sí? La gente dice, por ejemplo, que dieron la orden de quitar el tapabocas. Entonces, más de un cliente me dice, uy, Cucho, usted se rejuveneció, ¿no? Se quitó la barba. Sí, digo, la gloria es para Dios, ¿sí? Que Dios es el que hace en la vida de uno, ¿sí? Y de verdad, obedecerle a Dios que Él es el que hace en uno, ¿sí? Por ejemplo, mire, yo hace más de un año, yo me paré acá. Yo dije que yo iba a diezmar. Y cuando eso, el diablo, mejor dicho, nada, no me quería dejar diezmar. Yo comencé este año a diezmar. Cuando comencé a diezmar, yo manejo un carro, una camioneta, y yo no sabía que esa camioneta tenía un computador. Yo dejaba el carro abierto, tranquilo. Me le robaron el computador. 1.000.000 de pesos me lo están descontando. Sí, a pesar de eso, y se me han presentado otras cuestiones, pero lo de Dios, ¿sí? Y he visto el respaldo de Dios, ¿en qué? En mis ventas. ¿Ve? Dios me ha respaldado mucho en mis ventas. Sinceramente, que muchas veces ni me queda tiempo de ir a la casa a almorzar. Y no me queda, ni me alcanza el día para yo poder atender a toda mi gente, a todos mis clientes. Todo el mundo me llama, me pone WhatsApp. Todo el mundo quiere que ya. Pero, ¿sí? Entonces le doy la gloria a Dios porque Dios me ha respaldado en las ventas. Y otra cosa, y en mi trabajo, en la empresa, los compañeros me respetan. Porque es lo bonito que uno se va a respetar. ¿Sí? Uno se va a respetar de la gente y la gente lo respeta a uno. Y entonces ellas saben, ellos, por ejemplo, no me pueden decir a mí eso, cosas o palabras o invitarme a sitios que yo llego a la empresa y yo coloco mi celular y me pongo a escuchar una prédica o me pongo a escuchar alabanzas.
Y ellos, al menos, si de pronto yo soy de palabras cortas, al menos con la alabanza o con la predica, ellos, oiga, y me dicen, oiga, Felipe, ¿usted es cristiano? ¿Está cristiano en la iglesia? Digo, sí, claro. ¿Una iglesia grande? No, una iglesia pequeñita, una iglesia bonita. Pero lo importante es que allá se mueve realmente Dios como tiene que ser. Bueno, yo aquí coloqué unas cositas. Entonces dice, ¿cuál fue el mensaje del Evangelio? Pablo predicaba a los hombres perdidos. Pablo les expuso claramente el Evangelio que él predicaba. Era la parte central, la parte central del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme nos habla las Escrituras. Pablo dice que este fue el evangelio que él le predicaba a los corintios. Y obviamente, cuando al principio ellos escuchaban el evangelio, ellos no eran salvos y no eran regenerados, y Pablo no sabía quiénes de entre su audiencia eran los elegidos. Él solo sabía que Dios tenía mucho pueblo en esa ciudad, que eso lo encontramos en Hechos 18:10. Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. A estos corintios no salvos, incluso algunos que nunca serían salvos. Eh, igualmente como lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros le predicamos, o sea, es nuestra obligación y nuestro deber por amor al Señor y porque hemos escogido estar con Él, predicarle a muchas personas, pero solamente Dios sabe cuál de ellos va a valorar esa salvación, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Él murió por todos y que Él no quiere que nadie se pierda, pero no todos van a ser salvos. Entonces lo mismo pasaba acá en la iglesia a los corintios, donde Pablo estaba predicando. Aquí entonces la definición inspirada del objeto de la fe salvadora del Evangelio no es solamente que Cristo es capaz, es infinitamente capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que por él se acercan a Dios, sino es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme dice la Escritura. Pablo no tenía escrúpulos para levantarse en medio de los corintios mientras eran aún paganos e incrédulos y proclamar con osadía no solamente que Cristo murió por sus pecados, sino que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de todos. El corazón del mensaje del Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Eso lo encontramos en Isaías 53. Él expone la muerte del Mesías por nuestros pecados en este pasaje. Se dice que las iniquidades de todos nosotros fueron cargadas en Cristo. Su muerte no estuvo limitada a los pecados de los elegidos, sino fue a favor de toda persona perdida. Todos nosotros nos descarriamos, como dice Isaías 53:6. Así sea la palabra del Señor. Isaías 53:6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. En 1 Corintios 15:2, Pablo dice que alguno que oyere este evangelio y no lo creyeron para ser salvos, entonces han creído en vano. Esto quiere decir que en el infierno habrán personas que algún día oyeron a Pablo o a otra persona que les compartió el mensaje. El evangelio que Pablo predicó era para todo hombre en todo lugar. Eso está en Hechos 17:30. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. La tragedia no es que la mayoría de los hombres no tengan un evangelio. La tragedia es que la mayoría de los hombres desobedecían el evangelio.
y lo seguimos desobedeciendo. El Evangelio al negarse a creer en aquel que murió por ellos. Eso está en 2 Tesalonicenses 1, 8, 9. De fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ahí Dios nos está hablando clarito, ¿no? En llamas de fuego, los que ya tenemos conocimiento, ¿no? Si nos descarriamos, o sea, si nos volvemos al mundo, mire lo que nos espera, ¿no? Por eso es que toca que pedirle todos los días, pedirle a Dios que sea el que nos fortalezca. O sea porque es que, sinceramente, digo una cosa, el mundo está tan corrompido y tan lleno de maldad. Voy a dar un testimonio pequeño, un amigo. Él estaba en las cosas de Dios. Estaba aquí en Bucaramanga. Estaba muy enamorado de Dios. Él es carpintero, el oficio que hacía el Señor Jesús. Y se fue para Caquetá, con el papá y todo. Y resulta que compraron material y todo para montar su taller allá. Y allá lo cogió el diablo. Lo cogió, eso buscó problemas, casi mata a un muchacho. Esto les tocó venirse para Bogotá. El papá de él es era un tomador empedernido y el papá de él recibió a Dios, se bautizó y estuvo a punto de morir el Señor. El Señor estaba hospitalizado en el hospital de Bogotá y el muchacho vino aquí para Bucaramanga otra vez. Y entonces el papá le lloraba, ¿sí? Le decía, mi hijo, mire que usted vio cómo era yo cuando estaba en el mundo, ¿sí? Usted me hablaba a mí de Dios y yo no le hacía caso. Ahora, mi hijo, ponga las pilas, mijo. Vuelva a Dios como tiene que ser. Muy tremendo cuando uno está en las cosas de Dios y cuando uno se sale, porque la misma palabra dice, ¿no? Que vendrán 7 espíritus peores del primero. Entonces, a ese muchacho, estuve ayer hablando con él, me contaba unas cosas impresionantes. Yo le decía, mijo, pero eso es cuestión suya. Eso es voluntad, Eso es voluntad, papá. No se deje ganar. Y yo cuando estaba en el mundo, yo era un borrachín. Yo tenía que tomar porque tenía que tomar. Y cuando conocí a ellos, hasta ahí fue. Y a mí nadie me dice, Felipe, vamos a tomar una cerveza porque ya sabe que conmigo no va. Y ponga de pila, mano, usted tiene por quién ver. Él tiene una familia, tiene un niño de 6 añitos y una niña de 8 años. Usted tiene cola, papá. Ponga las pilas, hermano. Y con Dios no se juega. Así que, si puede más la carne ¿sí? Que el poder que tiene la palabra sobre él. ¿Ve? Tocas que orar por él. Que sea Dios que haga la vida a él. ¿Sí? Porque tiene una mujer que lo valora. Es tan tremendo. Él dice que él sufre de unos celos impresionantes. Me contó. Dice que afiló un cuchillo. La esposa del trabaja por en un billar, administrando un billar. Y se fue hasta la hallar a la señora. Me decía, si yo la veo hablando con un tipo, lo que sea, voy y le doy a los dos. Los mato. Y como así, ¿qué es eso? Mío, eso no son cosas normales, eso es el diablo, le dije, pilas con eso, papá. Mira, mío, que después que usted haga la embarrada, ¿qué? Ya es muy tarde, mío. Pilas con eso, demuestre lo contrario. Entregues a Dios como tiene que ser, mío, porque en esta vida lo único que nos queda es Dios. El resto no. Entonces ponga de pilas, mío. Ponga de pilas y demuéstrele a la familia, muchachas, dedíquele tiempo a sus hijos. Demuestre a los hijos que sea un padre amoroso, que sea un padre responsable, que sea un padre que los quiere. Dije yo, el domingo vaya, en vez de irse a tomarse 100,000, 150,000 en cerveza, os diga usted, una compra 3, 4 buchoras, son 30,000 pesos. Y dije, hombre, esa plata gástelas con sus hijos. Y dije, no se deje ganar, mío, no se deje ganar. Usted tiene un conocimiento, papá, hágale, mío. Hágale, papá. No le gustó al diablo, mío. Dele gusto al que está arriba. Él sí nos recompensa como tiene que ser. Bueno, y entonces acá en Juan 12:46 dice la palabra de Dios. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan
su confianza en mí, no quedan más en la oscuridad. Ahí nos dice, ¿no? Él ha venido para que pongamos nuestra confianza. Él mismo nos lo está confirmando. Pongamos nuestra confianza en Él. ¿Sí? Él es nuestra luz. Él es nuestra salvación. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras necesidades. Que vamos a tener eso, chicharrones, sí, pero estando con Él, son más llevaderos. Bueno, entonces dice también la palabra, dice que Él murió. Bueno, acá son varias citas bíblicas, pero creo que de pronto no las vamos a poder leer todas por el tiempo. Dice que Él murió por todos y eso lo encontramos en 1 Timoteo 2:6. Dice que Él murió por todos los hombres, que está en Romanos 5:18 y en 1 Timoteo 4:10. Él murió por todos nosotros, Isaías 53:6. Él murió por los impíos, Romanos 5:6. Él murió por los que niegan al Señor, segunda de Pedro 2:1. Él murió por los pecadores, que está en Romanos 5:8. Él murió por todos, que volvemos y lo encontramos en Hebreos 2:9. Él murió por muchos, que está en Mateo 20:28. Él murió por el mundo, Juan 6:33, 51, Juan 1:29, Juan 3:16. Él murió por todo el mundo, primera de Juan 2:2. Él murió por toda la nación de Israel, Juan 11:50, 51. Y Él murió por la iglesia en Efesios 5:25. Y Él murió por sus ovejas, que está en Juan 10:11. Bueno, les voy a leer aquí. Es que yo este estudio está un poquito largo, pero vamos a tratar de compartir lo más importante. No hay ninguna palabra a la verdad de mayor importancia que el Evangelio de Jesucristo. Las Escrituras están llenas de muchos mensajes. Al menor entre ellos es el más valioso que la riqueza combinada del mundo y más importante que los grandes pensamientos jamás formados en la mente del hombre. Si el polvo de la escritura es más precioso que el oro, ¿cómo podríamos calcular el valor o la importancia del Evangelio? Eso lo encontramos en Job 28:6. Job 28:6, la palabra de Dios dice así: lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Incluso dentro de la misma escritura, el mensaje del Evangelio no tiene comparación. La historia de la creación, aunque llena de esplendor, se inclina ante el mensaje de la cruz. La ley de Moisés y las palabras de los profetas señalan de sí mismos a este singular mensaje de redención. Incluso la segunda venida, aunque tiene de asombro, se encuentra a la sombra del Evangelio. No es exagerado decir que el Evangelio de Jesucristo es el gran y esencial mensaje, la acrópolis de la fe cristiana y el fundamento de la esperanza del creyente. No hay nada más importante, nada más útil y nada más necesario para la promoción de la gloria del reino de Dios. Tomando prestado del Evangelio de los Proverbios, podemos decir correctamente el Evangelio, Proverbios 3, 14, 15. Pues la sabiduría de más ganancia la que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Amén, ¿no? Tan lindo, ¿no? Incluso en el mundo antiguo de Job habían hombres que estaban dispuestos a esforzarse hasta el límite más lejano a privarse de la vida superficial para excavar a través de la roca sólida en la penumbre y la sombra profunda, arriesgar la vida y la integridad física y no dejar piedras sin remover en su búsqueda de los tesoros de esta tierra. Cuanto más nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y asimismo gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, debemos estar dispuestos a dejar las cosas de menor gloria para buscar la gloria de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Que lo encontramos en Hebreos 6, 4, 5. Cuanto más nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y asimismo gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, debemos estar dispuestos a dejar las cosas de menor gloria para buscar la gloria de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Salvador también dice en Mateo 19:17, dice que si queremos entrar en la vida eterna, debemos guardar los mandamientos. Respecto a 1 Corintios 15:3, dice que es la única base, el Evangelio de Salvación es la única base sobre la cual hay un Dios santo y recto que puede perdonar nuestros pecados y recibirnos para sí. Dice, recíbalo con sus ojos. Mirad a mí y sed salvos, que lo encontramos en Isaías 45:22. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Por eso dice, mirad a mí y sed salvos. O sea, solamente en Él es que encontramos la salvación. Como dice la palabra, y ahorita decía mi hermana Miriam y mi hermana Gloria, debemos poner siempre nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Recíbalo con sus pies, dice la palabra de Dios. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, que lo encontramos en Mateo 11:28. Recibámoslo con nuestras manos. Él quiere que tomemos, Él quiere, el que quiere que tome gratuitamente del agua de la vida, que lo encontramos en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Que le probemos. Dice, recibámoslo con nuestros oídos. Escúchame y vivirán. Isaías 55:3. Recíbalo con su voluntad. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Dice, recíbalo con su corazón. Recibámoslo en nuestro corazón. Confía en el Señor de todo corazón. Eso lo encontramos en Proverbios 3:5. Esta palabra que leyó la hermana Miriam, que la encontramos en Marcos 8:35, también es una palabra que nos confirma por qué el Evangelio es de primera importancia. Ahí vemos, hermanos, que en esta palabra Dios nos dice que nos tenemos que negar a nosotros, que le tenemos que negar al yo, y que sea Cristo, que esté con nosotros, que viva entre nosotros. Venía a mi mente, pues todos hablamos de Pablo, ¿no? Pues la palabra habla cuando Pablo, cuando el Señor le hace la transformación tan fuerte que hizo con Pablo. Me recordaba también cuando Pedro, en Hechos 3:10, cuando él le comparte al cojo de la hermosa, y Pedro le dice al cojo que no tiene plata ni oro, pero lo que él tiene le da. Y entonces venía a mi mente también, me parecía muy bonito porque muchas veces, o sea, como dice la palabra, ¿no? De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Y es nuestra labor, compartir la palabra. Lo que pasa es que pues nosotros siempre ponemos un pero, ¿no? Ponemos sí. Entonces, pero debemos de hacer la obra como el Señor nos ha mandado. El segundo tema, un evangelio salvador. Bueno, Salvador, salvadora, eso es un adjetivo que salva a alguien. Adjetivo, nombre masculino y femenino. Persona que salva a alguien. Entonces, como la misma palabra lo dice, el mismo tema lo dice, un evangelio salvador. ¿A nosotros qué nos salva? La palabra de Dios, el evangelio. Amén. Y debemos darle gracias a Dios que gracias a su palabra, pues nosotros podemos estar hoy aquí. O sea, crecimos como todos, ¿no? Nos educaron cuando Glorita daba el testimonio de ella y la hermana Miriam.
nos educaron en unas creencias erradas. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me pasaba lo mismo que la hermana Miriam. No, yo siempre decía que yo era católica, apostólica y romana. Y entonces yo decía que esas iglesias donde alzaban las manos, y donde cantaban y gritaban y todo eso, que eso no era conmigo, pero Dios en su infinita misericordia ya estaba para estar delante de Él, ya estaba en su propósito, ¿sí? Entonces, Dios hizo ahí como dos cosas muy importantes, ¿sí? Porque uno se pone a analizar cuando ahora uno está en las cosas, en los caminos del Señor, cómo Dios forma todo, cómo Él, ¿cómo se dice? Sí, apareja las cosas, los momentos y todo, porque como dice la palabra de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Y entonces, yo cuando lo conocí a él, pues de lógica, yo era una niña y no, y estaba en la iglesia tradicional. Eh, Mi mamá me crió solita porque nunca tuvo el respaldo de mi papá. Entonces, yo lo conocí a él hacía raticos porque lo había visto y eso. Y decían que era mi papá. Pero yo siempre como todo, ¿no? El papá es muy importante, es esencial. Y yo decía que no, que a mí nunca me había hecho falta mi papá, pero eso dice uno, ¿no? Pero mentiras porque si yo digo que si yo hubiera tenido a mi papá, pues de pronto conmigo, pues no había pasado por tantas cosas o por otras situaciones. Entonces, mi papá se enfermó y como yo pues tenía por ahí una tía que conocía a la familia de él y todo eso, entonces ella un día me dijo, mami, mira que su papá está enfermo y que no sé qué tendrá, que es que se cae por ahí y ya no puede trabajar ni nada de eso. Entonces yo le dije, ay, ¿verdad? Dijo, sí. Bueno, entonces yo un día le dije a ella que me llevaron donde él vivía. Entonces ella me dijo, bueno, vamos. Entonces yo fui a visitarlo y ellos vivían aquí en el Mutis. Entonces, cuando yo llegué, él ya estaba enfermo, él no podía trabajar, tenía como que más de un año que no trabajaba. Él era maestro de construcción y le dio como una enfermedad que la persona recuerda su pasado, algunas cosas pasaban, más no mucho el presente. Entonces, sí, pareció al Alzheimer, pero él todavía me conocía, o sea, reconocía sus personas que estaban al lado de eso, pero eso fue debido a que en el hogar, en el matrimonio de él tuvo un hijo y el muchacho era muy entregado al mundo y todo eso, y lo mataron. Entonces, dicen que, pues, que era un caminante y eso, así, ¿no? Más o menos. Y entonces, a través de la muerte de mi hermano, mi papá, pues, empezó a decaer, le dio mucha tristeza, mucha nostalgia, y todo eso empezó a decaer y se enfermó. Entonces, pues yo fui y lo visité y todo eso, y como él estaba en una condición donde necesitaba pues que le colaboraran y todo eso, yo iba y lo bañaba y lo cambiaba y le daba de comer, así a veces sí. Entonces yo me ponía a analizar que Dios hace todo perfecto, que Dios nunca hace nada fuera de lo normal. Entonces Dios siempre con sus propósitos. Y yo conocí a mis hermanas y todo eso, y pues mi temor era que ya me fueran a rechazar, de que, sí, porque él ya tenía su hogar y todo eso, su matrimonio. Y no, pero gracias a Dios que ellas me recibieron bien y todo eso. Entonces, mi hermana Gladys, que ella estuvo acá en la congregación, ella ya era cristiana cuando yo llegué allá a conocer a mi papá. Entonces, pues las dos, eh,
soy como más con ella que con las otras hermanas, ¿sí me entienden? Porque logramos una amistad muy bonita con ella y todo eso, entonces ella tenía un taller de bordados y todo eso, entonces ella me dijo, mami, pues al poco tiempo mi papá murió, como al año, yo estaba visitando y todo eso, mi papá murió y todo eso, y mi hermana me dijo, mami, pues si quiere venga y trabaja acá conmigo, que yo tengo acá unas máquinas y ella es bordadora. Entonces yo le dije, ah, bueno, entonces ella fue la que me compartió a mí de la palabra porque ella estaba en otra congregación grande. Y ella me dijo, ay, ella desde que nos conocimos me dice Margarita. Entonces ella me dice, Margarita, vamos a la iglesia donde yo voy. Yo le, ay, no, esa iglesia allá donde saltan y brincan y todos. No, 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 no. No, mamita, yo soy yo soy católica. No, no, no. Entonces dijo, vamos, Margarita, que a usted, yo sé que a usted le va a gustar y que no sé qué, y que. Entonces yo le dije, bueno, tanta insistencia, yo le dije, bueno, listo, vamos. Y pues yo fui y me gustó y me quedé y ahí por medio de ella, ese fue el instrumento que el Señor aparejó, ¿sí? Porque pues mi papá se iba a morir y Dios no deja nada a medias. Dios todo, vuelvo y le digo, Dios no se equivoca. Dijo un día, en un sueño una vez la pastora con algo personal muy de mi vida me dijo, Dios no se equivoca, mija. Entonces, eso como que me caló tanto que yo siempre digo que Dios nunca se equivoca. Entonces, y así es, ¿no? Amén, porque así es. Y ahí fue donde yo empecé a caminar en las cosas de Dios, yo solita, porque Él todavía no. Pero yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo lo invité a él a la iglesia y todo, y él me decía que no. Pero gracias a Dios que como al año él empezó a ir a la iglesia. Yo iba con ella por acompañarla. Pues yo llegaba allá y como todo, ¿no? Cuando uno llega a una iglesia, casi todo el mundo alabando, aplaudiendo, ¿sí? Todo el mundo lleno del gozo del Espíritu Santo. Y yo así, salíamos igual, ¿sí? Hasta que una vez, como dice mi esposa, Dios no se equivoca, llegó un pastor, comenzó a predicar. Yo comencé a subir las manos sin darme cuenta. Cerré los ojos y me caían gotas de lágrimas. Yo decía, pero yo, ¿por qué estoy llorando? Y me caían, peor dicho, o sea, el Espíritu Santo me tocó. Y ahí para acá fue que yo comencé a caminar en las cosas de Dios. Fuimos a encuentro y todo eso, pero no me sentía lleno como tenía que ser. Y entonces una vez doña Gladys escucharon a la pastora por la emisora y le dijo, ay, eso, Margarita, una pastora tan buena, que en San Alonso, vamos esta noche, eso es un martes. Entonces mi esposa llegó y me llamó, ay, Feli, es que Gladys va a ir a una pastora que queda en San Alonso. Yo voy a ir y dije, pues vaya. Entonces, cuando llegué la noche a trabajar, ya llegó, contenta, dichosa. Uy, Feli, muchas bendiciones a pastora, usted viera yo. Eso lee los versículos bien explicaditos. Uy, qué mucha bendición. Perdón. Lo que pasa es que él tuvo 3 líderes en esa iglesia donde estuvimos y él a todos los 3 líderes les puso algo. Él sí, no se hallaba con ninguno, solamente con un muchacho que era el que iba y lo doctrinaba a la casa, muy humilde el muchacho, pero se retiró de las cosas de Dios con el tiempo. Con él sí, pero entonces yo como iba, entonces yo duré como 5 años allá, entonces allá había algo que no era bíblico. Y mi hermana, mientras ella trabajaba, ponía Todelar y escuchó a la pastora que estaba hablando de la cita bíblica que dice que cuando pisoteamos la sangre de Cristo y todo eso. Ese era el tema más o menos esa vez, de los pactos y todo eso, bueno, de todo eso.
Entonces ella me dijo, ay, Margarita, ¿cómo le parece que estoy escuchando una pastora ahí habla? Tremendo, mami, dice, ay, usted viera de todo, y bueno, ella, de todo lo que me comentó y todo. Entonces yo le dije, ¿verdad? Le dije, pues vamos, le dije yo, vamos este jueves, porque ella decía que había culto los jueves. Y entonces nosotros nos fuimos. Y gloria a Dios, no sé, yo ese día sentí y fue mi decisión, porque yo le dije a él, ¿cómo le parece que fuimos a la congregación de la pastora que queda en San Alonso? Y yo no vuelvo más allá, le dije yo no vuelvo más allá, yo no sé usted. Entonces yo le dije, si quiere vamos el domingo, yo le dije a él. Entonces él me dijo, bueno, listo, vamos, porque él no se hallaba en otro lado, o sea, fue tocado, pero no sé qué le pasaba. Entonces fuimos el domingo y apenas se acabó el culto, salimos y me dijo, aquí me quedo. Yo por allá no vuelvo, me dijo. Me dijo, yo por allá no vuelvo. Entonces yo le dije, bueno, pues yo también. Le dije, si usted se siente bien acá y la palabra, sí, lo llenó y porque es lo importante, sí, que la palabra nos llene. Entonces yo le dije, bueno, nos quedamos acá. Entonces mi hermana así comenzó un domingo allá y otro domingo acá. Un domingo allá, entonces un domingo yo le dije, bueno, ¿dónde se va a quedar? Le dije yo, porque usted no puede estar allá o acá. Tiene que decidirse. Entonces ella dijo, ay, pues Margarita, no sé, porque es que yo tantos años allá y que no sé qué, y que para allá y que para acá. Entonces yo le dije, no, mamita, pero tome una decisión porque sí. Bueno, ella se quedó en la congregación. Entonces, ese es el testimonio, pues le doy la honra y la gloria a Dios, sí, porque, y ya aún oro por ella, porque yo sé que Dios la vuelva a traer, sí. Pues no está que muy alejada, pero yo a ella le hablo también mucho, le digo, mami, usted fue el instrumento que Dios usó para que me compartiera la palabra y todo eso. Entonces, porque no ha sido fácil. No es fácil cuando nosotros conocemos del Señor y nos retiramos. Y muchas veces, y lo más triste es que no nos retiramos porque, o sea, muchas personas se retiran porque pasan situaciones fuertes, porque como dice la palabra en el Evangelio de Pedro, que pasaremos por diversidad de pruebas, pero que el Señor siempre, sí, amén, el Señor siempre va a estar con nosotros, que no tengamos miedo a lo que podamos pasar. Entonces, muchas veces sí, y por otras veces, pues, por cosas que no, sí, que no tienen sentido, nos dejamos que el enemigo nos endulce el oído y nos saque el propósito de Dios. Entonces, yo le hablo a ella mucho y le comparto. Entonces, bueno, yo sé que Dios es el que hace la obra y Dios hará en ella nuevamente como debe ser. Por medio de nosotros también llegaron unas hermanas mías y mis sobrinas, pero como lo dije yo hace ratico, es de voluntad, pues que Dios tenga misericordia de ellas. Mi hermana Olga, ella estuvo aquí en una vigilia. Ella tenía poquito tiempo de estar congregándose. Dios le dio un tema, una bendición, ¿no? ¿Qué pasó? No, no tuvo su raíz firme en las cosas de Dios y el diablo la sacó. Yo estoy casada, toca que orar por ella y por mis sobrinas y por toda mi familia que estuvo acá, porque Dios sabe que por nosotros llegó mucha familia de nosotros acá, y hasta mis hijos. Mis dos hijos grandes también vinieron y ellos tienen la semilla sembrada, ¿sí? Tienen la palabra, el evangelio, lo que estamos predicando esta noche, sí, que es poder de Dios para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, yo siempre pienso una cosa, pastora, no sé si estoy mal. Cuando uno evangeliza a una persona y pues bueno, uno la evangeliza y todo y ya uno entra en la confianza con ella, yo pienso para mí, no lo digo por mí, porque yo donde estuve yo vi muchas cosas, muchos testimonios buenos como
otros regulares. Y, o sea, digo regulares en el sentido en que como llega uno a los pies del Señor, en bancarrota, en todas las áreas de la vida de uno. Y Dios empieza a prosperarlo a uno en todas las áreas. Entonces, cuando yo veía mucho eso, cuando el Señor prosperaba a las personas en todas las áreas, la persona se iba. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos desagradecidos con esa salvación, con el don de la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, yo todo eso lo he mirado mucho y y lo que yo digo que cuando uno va a evangelizar a una persona, uno debe decirle a la persona que, como dice la palabra, puesto los ojos solamente en Jesús, solamente en el Señor, no en el pastor, ni en la pastora, ni en los hermanos. O sea, yo pienso que uno debe de ponerles, a enseñarles eso, primeramente, porque eso es una parte donde muchos flaquean. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, que la cizaña cuando no es porque la cizaña está, entonces es porque ponemos la mirada en las circunstancias, en cualquier líder, en cualquier cosa. Entonces, eso nos ayuda mucho para sacar la persona del propósito. El enemigo usa mucho eso. Entonces, como decía mi esposo, la mayoría de la familia que estuvieron acá fue por eso, porque no tenían los ojos puestos en el Señor, no estaban cimentados como debían estarlo, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso es muy importante, uno siempre guiar a la persona también en esa base, para que no pase eso, ¿sí? Porque a veces, pues sí, uno dice que las situaciones, que las pruebas, porque son fuertes, así como hablábamos ahorita que lo que Pablo padeció por servirle al Señor fue fuerte. O sea, y muchos llamados que se dicen ser llamados del Señor salen y se titulan como apóstoles, como, sí, tal cosa. Y uno dice, pero, o sea, tremendo, porque lo que Pablo pasó verdaderamente como un apóstol, son, Dios mío, después de Jesús, él. Entonces, ni nosotros siquiera hemos tenido que pasar tantas circunstancias como las que Pablo pasó por servirle al Señor. Entonces, yo pienso que eso también es muy importante, no sé. Y lo más triste es que yo me pongo a mirar y ninguno está en las cosas de Dios. Ninguno que uno diga, bueno, está bien, salieron y ya los nombraron pastores o algún ministerio, pero no. Entonces, como dice la pastora, sí, es muy bonito lo que usted dice, sería muy bueno. Un evangelio salvador. Bueno, eh, además de traer salvación a nuestras almas, también trae sanación, ¿no? Como hablábamos al principio, hay muchos testimonios donde el Señor Jesucristo, además de haberles dado la salvación, también lo sanó. Bueno, entonces dice, en las Escrituras leemos que la salvación es el fin o meta de la fe. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 1:9. Y dice la palabra de Dios así, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Lo mismo ocurre con el Evangelio. En opinión de Pablo, el regalo más grande que el Evangelio ofrece a un hombre es la salvación de su alma. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, que lo encontramos en Juan 3:17, que siempre lo leemos desde Juan 3:16, ¿no? Creo que todos ya no lo sabemos. A lo largo de los siglos, la salvación ha sido el tema glorioso de la Iglesia y el tema de sus grandes himnos. Los santos de la antigüedad
vieron la salvación, no solo como uno de los muchos beneficios del Evangelio para ser considerados, pero como el gran beneficio de que una vez recibido consumirá la vida del creyente que no querrá nada más. La salvación del yo y del pecado, liberación del juicio y de la ira, la reconciliación con Dios y el conocimiento de Cristo fue suficiente. Lamentablemente, en las últimas décadas parece que la salvación ha perdido algo de su valor. En la opinión de muchos, la promesa de la salvación ya no es una gran motivación suficiente para mover ya no es una gran motivación suficiente para mover al pecador al arrepentimiento o al santo de una devoción verdadera, por lo que hay que añadir muchas otras promesas para hacer el llamado del Evangelio. Para hacer el llamado del Evangelio atractivo, salud y riqueza, propósito y poder, y sacar al máximo partido de esta vida. De hecho, las mismas cosas que el púlpito ahora promete y lo que la gente en las bancas busca más a menudo, con las mismas cosas de las que Jesús advirtió que podrían perderse en el curso del verdadero discipulado. Mateo 16, 24, 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficios obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Esa cita la leyó la hermana Miriam, usted, Rita. Ambas, ¿cierto? Mire, y aquí Dios nos la vuelve a confirmar, ¿no? Vuelve a confirmarnos, ¿sí? En las 3 prédicas que estamos en el Espíritu y estamos en lo que Dios quiere que nosotros estemos, ¿sí? Que es en Él, que vamos en Él, por Él y para Él. Porque cuando dice acá que, o sea, negarnos a nosotros mismos, en todas las cosas que aún todavía nos cuestan, ¿no? Pero también tenemos que mirar que negarnos a nosotros mismos es, yo también lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Que tenemos que tomar decisiones. O sea, muchas veces nosotros le damos prioridad a otras cosas y le quitamos el primer lugar a las cosas de Dios, a lo que verdaderamente el Señor nos ha mandado a hacer. Y cuando dice que su cruz y sígame, a pesar de lo que podamos pasar, siempre debemos estar firmes siguiendo al Señor. Según él, un hombre puede tener que perder todo el mundo al fin de ser salvo y sin embargo, en su opinión, era una ganga para obtener la salvación a tan pequeño costo. Marcos 8, 36, 37. Una pregunta, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Este versículo también cuando le compartimos a una persona, ¿no? Cuando le compartimos a alguien y le hablamos del Evangelio, entonces la persona nos saca uno que otro achaque, ¿sí? Porque no, muchos no les interesa, otros no, y menos ahora, porque los tiempos que estamos viviendo, como dice la palabra, son demasiado malos. Por eso, amén, porque el tema de esta noche sale como anillo al dedo, ¿sí? Porque estamos en los tiempos donde la palabra, el evangelio para muchos no quieren. O sea, el mundo está en su deleite, en sus placeres, como dice la palabra, pero con el Señor no quieren nada. A pesar de que hay muchas situaciones demasiado fuertes que uno ve todos los días y uno dice, Dios mío, tremendo, porque sí, ahí cada persona saca su achaque. O sea, sí, no quieren, no. Otros no les interesa, otros dicen que no quieren nada con Dios. Lo que nos compartía la vez pasada Manuelito, en su testimonio, que Manuelito decía, para mí no hay domingo
A eso mira que yo también me estaba refiriendo, que tenemos que, o sea, muchas veces dejar nuestra familia, dejar los tiempos que pasábamos antes con ellos, por estar aquí en la casa de Dios, porque es nuestra obligación, es nuestro deber buscar al Señor. O sea, a nosotros muchas veces nos dicen, no, muchas veces no, siempre. Ustedes todos los domingos son en la iglesia, ustedes nunca tienen tiempo para compartir con nosotros. Ustedes nunca, que para la iglesia, que para la iglesia, que para una cosa, que para la otra, las invitamos a tal lado. Entonces, la verdad, no sé, o sea, ya no nos nace eso, la verdad no nos nace, ¿sí? Nosotros venimos el día domingo a la iglesia y para la casa, no nos nace que porque nos damos cuenta también de que no podemos dejarnos contaminar, ¿sí me entiende? O sea, nosotros, la familia, lo invitan a uno, pero uno ya sabe que si, cómo se mueve el ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos contaminarnos más de que muchas veces uno se contamina y por agradar a la familia. Uno no puede vivir para agradar a la familia, uno tiene que poner, mire, cuando yo empecé en las cosas de Dios, el primer amor con el Señor, que uno no quiere estar sino en la iglesia, yo le dije a él, yo personalmente hablo por mí, mi testimonio. Qué pena, pero yo tengo culto tal día, qué pena, pero tengo vigilia, qué pena, pero yo le daba así. La prioridad era Dios. Póngase bravo, mi amor, no se ponga bravo. ¿Sí o no, amor? Yo lo acostumbré a él a eso, que él me respetara ese espacio. Y él me lo respetaba, él no me decía nada, porque yo iba el martes, también había ya liderazgo los jueves, el domingo, tal cosa. Entonces, esto es eso. Muchas veces, pues sí, no es fácil porque persona a veces que uno tiene al lado es sin conversa o sí, tal cosa, pero bueno, Dios pone siempre la gracia, yo le doy gracias a Dios y la gloria siempre a Él porque conmigo pues ha tenido ese como, he tenido ese privilegio de que no, pero nuestra familia sí, nuestra familia dice, ah, ustedes solo los domingos van para la iglesia, ustedes nunca tienen tiempo de ir a un paseo, de ir a no sé qué, dice Juan, no, porque es que, y menos ahorita no estamos para eso, ahorita no estamos para, o sea, a veces nos dicen, ay, que pues esos somos cristianos aburridos, que no sé qué, que los cristianos son aburridos y son aguafiestas, que no sé qué, pero la verdad, hermano, ahorita no estamos para esas cosas. Ahorita los tiempos de verdad y las cosas que cada día estamos viendo son demasiado fuertes. Son fuertes y muchas veces no podemos, o sea, como dice la pastora, estamos aquí tratando nosotros de sostenernos para uno dejarse desviar, no. O sea, la verdad que yo siempre le digo al Señor, como dijo la pastora, así sea la última, así sea, Señor, pero déjeme entrar porque yo sí le temo, de verdad, que al infierno, como dice la palabra, ¿sí? Porque uno conoce y lo que sea mi esposo, con Dios no se juega. Dios no es un Dios de que, como cuando estábamos en el mundo y teníamos un novio hoy sí, mañana no, y no, con Dios no es así. No somos perfectos y a veces nos desanimamos, tratamos de desanimarnos, sí, pero ahí, como sea, ahí tratamos de pararnos en una pata, así sea, pero no podemos dejarnos sacar de propósito. Sí, porque eso es lo que el enemigo quiere, ¿sí? Como dice Glorita, tratar de no pasar el saldo rojo. Dile a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Que Él haga la vida de nosotros, la vida de todos, de nosotros, de nuestras familias. Tenemos que hablar mucho por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por toda nuestra parentela. Como dice la pastora, que el día que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, que ojalá que nuestra familia también esté encaminada, ¿sí? Porque la verdad es triste, nosotros allá y ellos aquí, por tirando, ay, yo por qué no le hice caso a mi hermano, ay, yo por qué no escuché a ese señor que me fue a predicar de Cristo. Dale gracias a Dios, de verdad que por la misericordia de Él es que nosotros estamos parados. Por la misericordia de Él es que nosotros estamos aquí dándole la gloria a Él. Por la misericordia de Él es que Él nos tiene todavía despiertos, ¿sí? Llenándonos de Él, llenándonos de su espíritu, llenándonos de su conocimiento, para que nosotros
lo llevemos cada día en nuestro diario vivir. Yo siempre digo eso. Y a la persona que yo le hablo de Dios, yo le digo, hermano, en las cosas de Dios es bonito. Usted tiene una paz, puede tener sus problemas que tenga, pero usted tiene paz. Usted vive tranquilo, sí, tiene sus chicharrones, pero ya tiene uno una forma de pensar diferente, de reaccionar diferente. No se hallaron cuando no están las cosas de Dios, la gente trata de resolver su chicharrón a su manera. Tome, mío, golpíese, más rápido golpea. Y uno le dice, mijo, coja vergüenza, hágale con Dios, que con Dios es bonito. Yo les digo a mis hijos, digo, mío, es que de Dios, usted ya son unos viejos, que mis hijos ya son unos viejos. ¿Qué espera, mano? ¿Qué espera, hombre? Si no se quieren congregar acá, busquen de Dios, pero busquen de Dios. Que Dios vea, verdad, que ellos tienen un corazón agradecido, porque es Dios el que los sea. O sea, mis hijos están, gracias a Dios, están bien, por la gracia de Dios. Entonces, eso, hermano, o sea, Dios ha puesto que toquemos el tema y tenemos que venir a que sea Dios que nos llene cada día más de su presencia. Y no es fácil porque uno, por ejemplo, como mamá, o sea, los hijos a uno le dicen, ay, pero uno les habla de la palabra y les comparte, ¿no? Y mis hijos conocen porque yo desde pequeños los llevé a la iglesia, ellos tienen su temor de Dios, o sea, tienen la semilla sembrada. Entonces dicen, no, pero como ustedes ya vivieron la vida, como ustedes ya disfrutaron, entonces uno le da tristeza a eso y a mí a veces me toca, mejor dicho, yo les hablo como si, él dice, no, ¿qué pasa? Es que usted no le sabe hablar. Le digo, no, usted no sabe hablar, no, es que hay que saberles hablar, pero también hay que hablarles como dice la palabra, ¿sí? Al carnal, carnal, al espiritual, espiritual, pero con autoridad también y con el conocimiento y recordándoles porque también a veces pasan situaciones fuertes, ¿sí? Porque o sea, nos quieren salir con cosas que no van al caso, ¿sí me entiendes? O sea, sí, es dura, la lucha es dura, no es fácil volver como a encaminarlos porque como dice la palabra, ¿no? Uno los encaminó desde pequeñitos, pero uno los dejó que ellos a veces tomaran sus decisiones y que no quiero ir y que no sé qué, que hoy no me siento y qué tal. Entonces, ya después es más duro y más ahorita que exactamente, que el enemigo está, mejor dicho, por todos lados, como dice la palabra. Bueno, el evangelio cuando se cree en él nunca deja de ser poder de Dios para salvación. Para aquellos que perecen en sus pecados es locura, pero para nosotros los creyentes es poder de Dios. Amén. Eso lo encontramos en 1 Corintios 1:18. Dice, entonces el poder del evangelio transforma nuestros corazones idólatras a través del arrepentimiento y la fe. El mensaje de Jesús fue sencillo e impactante. Dice, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Eso lo encontramos en Marcos 1:15. El reino de Dios es el gobierno celestial que Dios estableció para cumplir su propósito para la tierra. Jesús predicaba del reino de Dios, pues ese fue el ministerio de Jesús. ¿Por qué es poder de Dios? ¿Cuál es esta salvación que el evangelio nos provee? Porque tiene el poder ¿por qué tiene el poder de salvar? Porque en él se revela por fe y para fe. Es por eso que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio tiene el poder de convertir almas pecadoras, pues todos somos pecadores. Los trae a la fe del arrepentimiento y eso lo encontramos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Somos nacidos y convertidos a Dios por escuchar la poderosa palabra de Dios, el evangelio. Efesios 2:8-9. Bueno, aquí la palabra increíble es un adjetivo. Primero, increíble, que parece mentira o es imposible o muy difícil de creer. Eso más que todo creo yo que es para la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Que a ellos les parece mentira.
y dije que es imposible, es difícil de creer. O sea, la gente del mundo no cree que el Evangelio es poder de Dios, que transforma vidas, que transforma corazones. Lo que hablábamos ahorita, el Evangelio es tan increíble que en nuestra naturaleza no podemos muchas veces creer las cosas tan hermosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, Génesis 1, todo lo que Dios creó por medio de su palabra. Es tan increíble que Jeremías 32, 27 dice: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Ahí lo está confirmando. ¿Hay algo imposible para mí? Nada. La carne de Pablo tenía todos los motivos para avergonzarse del evangelio que predicaba, porque contradecía absolutamente todo lo que se creía verdad y sagrado entre sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hablamos por el testimonio que Pablo dio, como dice la palabra, en Hechos 9 creo que es, cuando habla que Pablo perseguía a la iglesia, todo el testimonio que está ahí. Sin embargo, hay otra razón para la vergüenza carnal. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble, una palabra aparentemente absurda a los sabios del mundo. Como cristianos a veces nos damos cuenta de lo absolutamente asombroso que es cuando alguien realmente cree nuestro mensaje. En cierto sentido, el Evangelio es tan descabellado que su difusión por todo el Imperio Romano es una prueba de su naturaleza sobrehumana. Lo que pasó fue que, les voy a contar lo que me pasó. Lo que me pasó es que yo me equivoqué de tema, ¿sí? Entonces, ya faltando 2 días, creo que fue, ¿sí? Yo revisé el tema y lo comparé cuando el hermano me mandó a mí el tema. Pues yo lo miré, yo dije, larguísimo, ¿sí? Pero yo me guié, fue por la primera versículo de 1 Corintios 15:3. Cuando yo comparé lo que él me envió, él me dijo: mire hermana, ahí le envío y usted termine lo de arreglar y póngale lo que el Espíritu Santo le guía y todo eso. Entonces yo miraba, yo decía, pero esto no concuerda. Entonces yo llamé al hermano y le dije, y me puse a mirar los temas, y yo dije, pero todos los temas están como muy seguidos, sí, repetidos. Yo dije, pero eso habla de la resurrección, y Manolito va a hablar de la resurrección también, y entonces yo dije, no. Entonces yo llamé al hermano y le comenté, entonces él me dijo, no, es que el tema suyo eran los 4 que yo le mandé. Entonces yo, ay Dios, perdí, pues no perdí porque estudiamos, fue el otro tema, el 1 Corintios 3, todo el capítulo 15, sí, prácticamente lo estábamos desglosando y lo estábamos leyendo y lo estábamos analizando. Entonces, yo complementé el estudio que el hermano me envió y yo le agregué unas citas bíblicas y le agregué otras cositas. Entonces, no alcanzaba el tiempo para leer todo lo que está acá en el contenido. Por eso me he saltado así de rápido con unas cosas, porque por el tiempo, pues, y por lo que hemos dado los testimonios, no alcanzo. Entonces, un evangelio increíble, y el último es reteniendo y guardando el evangelio. Dice, la doctrina de la perseverancia de los santos es una de las verdades más preciosas para el creyente que la entiende. Es el mayor consuelo de aliento para saber que Él comenzó la buena obra en nosotros y la terminará. Eso lo encontramos en Filipenses 1:6. Sin embargo, esta doctrina ha sido extremadamente pervertida, convirtiéndose en el principal instrumento de la falsa seguridad de sinnúmero de personas que aún no están convertidas y aún están en su pecado. Se trata de una frase difícil, pero es cierta. El apóstol Pablo escribe, si retenéis la palabra que os he predicado. Entonces, Filipenses 1:6 dice que el Señor va a cumplir la obra que Él comenzó en nosotros, pero si retenemos la palabra, si la hemos guardado, si hemos caminado en la obediencia. O sea que si nosotros le amamos
al Señor verdaderamente, como decimos, debemos guardar la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 16. En Juan 15, 7, también el Señor dice así en la palabra: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces dice el Señor que si permanecemos en Él, el fruto que el Señor espera a nosotros. Bueno, hermano, vamos a dejar hasta ahí.